Bueno, continuamos entonces con desarrollo de síntesis gráfica de desdoblamientos y bueno, recordando un poco lo que se había hablado en clases anteriores, eh, decir que podemos desarrollar mecanismos y que ellos se comporten como nosotros queremos a partir de la forma en la cual estén construidos y las relaciones que haya entre sus dimensiones para los distintos eslabones que tenga incluidos dicho mecanismo. Recuerden que para hablar de síntesis gráfica partíamos de una condición que era bastante importante y la cual determinaba cómo se iban a comportar o cómo iban a funcionar los mecanismos de acuerdo obviamente a su dimensión. Y ella se conocía como la condición de Grasov. Entonces habíamos definido tres clases en las cuales habíamos dicho que la clase 1, que era la condición en la cual se cumplía que la dimensión del eslabón más corto más el más largo era menor que la dimensión de la suma de las dimensiones de los dos restantes. En ese caso entonces hablamos de que había al menos un eslabón que daba vueltas completas, denominando el mecanismo como manivela balancín. La clase 2 hace referencia a que no se cumple la condición, en el caso sería todo lo contrario, de que S más L sea mayor a P más Q. Y en ese caso entonces tendremos que efectivamente aquí no se va a poder cumplir la condición y si no se cumple dicha condición no vamos a poder tener al menos un eslabón que dé vueltas completas. Para ese caso todos los eslabonamientos del mecanismo harían un movimiento de balanceo o como se ha denominado balancing. Entonces, al ser 3 los que se mueven, tendríamos un triple balancing. En el caso de clase 3, teníamos que la condición era igual. S más L era igual a P más Q. Y en ese caso, entonces hablamos de una condición especial de Grasov. Para la cual, entonces, se tenía que el mecanismo iba a dar doble manivela, pero presentando una colinealidad muy especial entre los distintos eslabonamientos. Bueno, entonces, aquí hay una serie de ejercicios planteados los cuales se pueden resolver para desarrollar diversas soluciones de mecanismos, partiendo obviamente de la forma en la cual nosotros queramos resolverlos, si es un clase 1 o es un clase 2. Esos son los que se van a abordar principalmente. La idea es resolverlos que por este método de síntesis gráfica y pues sus relaciones con las distintas dimensiones podamos garantizar que vamos a tener mecanismos que van a estar obviamente cumpliendo las condiciones que se han planteado en el requerimiento, que en este caso pues dependerá de cada uno de los ejercicios que ustedes pueden ir abordando, y por el otro lado que se van a mover como nosotros lo hemos planteado validando la condición posteriormente. Entonces, para este ejemplo, bueno, vamos a seguir el primer ejercicio que está planteado en las diapositivas, que igualmente quedan disponibles dentro del curso en Moodle. Y vamos a realizar el primer ejemplo, dado que los demás se resuelven, digamos, las relaciones o la forma de construcción es muy similar entre ellos. Igualmente está explicado paso a paso en cada una de las plantillas de la presentación. Y de esta manera ustedes pueden entonces realizar un seguimiento y poder desarrollar los mecanismos de una forma bastante útil. La idea con esto es obviamente que ustedes tengan en cuenta no solamente para que lo puedan aplicar en el taller, sino también de que lo tengan disponible posteriormente para los mecanismos que vayan a utilizar dentro de su máquina y que de esta manera pues podamos hacer un proyecto que sea muy funcional. Entonces arrancamos con síntesis gráfica de eslabonamientos. Y entonces el primer ejercicio lo que plantea es una salida balancín de dos posiciones con desplazamiento angular. Es decir, que a la salida vamos a tener movimiento de balanceo. Ahora, ese movimiento de balanceo pues podría ser cualquiera de las dos clases. Inicialmente lo vamos a cumplir con un diseño de manivela balancín, que como lo hemos determinado es un clase 1, Grasov, la condición de que al menos uno de los eslabones está dando vuelta completa. Y la característica principal para este ejercicio es que vamos a dar un giro de 45 grados. ¿Ok? Entonces, para empezar con la construcción, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Lo ideal es partir inicialmente, obviamente, de la condición que se ha planteado. Para este caso, la condición que hemos planteado es que a la salida en el balancín debe dar un giro de 45 grados. Para ello, obviamente, se hace necesario de que la primera condición que yo dibuje es que efectivamente se van a dar esos 45 grados. Entonces, vamos a tener en este punto el eslabón. Este va a representar, lo voy a dibujar aquí mismo, este va a representar el eslabón que hemos denominado como balancín o que en otras palabras lo hemos referenciado como el eslabón número 4. ¿Listo? Recuerden que la composición de los mecanismos para los de 4 barras teníamos que 1 lo definíamos como la referencia, 2 la manivela que daba vueltas completas, 3 el acople que conectaba el 2 con finalmente el 4 que este era el balancín que se movía en esta forma. Entonces, en este caso nosotros vamos a dibujar la salida, que es la que debe cumplir la condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, que debe dar un giro de 45 grados. Para dar este giro de 45 grados, pues es necesario primero garantizar, bueno, que efectivamente el mecanismo va a dar a la salida este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que se dibuja aquí inicialmente? La condición que se está planteando. Partimos de
dibujo, teniendo en cuenta este diagrama, este mecanismo que nosotros tenemos acá arriba, este es digamos, la junta que conecta el eslabón 1 con 4. Esto va a representar O4. O haciendo referencia O, que es digamos, un nodo que conecta a la Tierra, y O4 haciendo referencia a que la Tierra conecta con el eslabón. ¿Listo? Esto lo vamos a utilizar como de convenciones para que sea mucho más fácil el entendimiento de por qué salen cada uno de estos valores. Entonces dibujamos inicialmente una posición, digamos en color negro, y a 45 grados, que es la condición que se está solicitando aquí en el giro de 45, dibujamos la segunda posición. Entonces esta dimensión de este eslabón dependerá del requerimiento. Para este ejercicio lo pueden resolver al tamaño que ustedes quieran. Esto va a tener la dimensión que ustedes deseen. Con la condición obviamente de que esta otra en línea roja va a tener la misma dimensión porque sigue siendo el mismo eslabón. ¿Listo? Entonces de esta manera debe cumplirse esto. Una vez dibujado el eslabón en su posición 1 y en su posición 2, ahora vamos a marcar los nodos. ¿Listo? El eslabón 4, en este punto que tiene aquí, este nodo lo vamos a denominar nodo B. Este nodo B, entonces lo marcamos con posición 1 para el color negro y el mismo nodo B en su posición, aquí es un 2, si no se alcanza a ver muy bien, aquí es un 2, ¿sí? En su posición 2. Entonces aquí garantizamos que en una posición 1 tenemos el eslabón en una posición y después en una posición 2 vamos a tenerlo a 45 grados. Con eso estamos cumpliendo este inicial, un giro de 45 grados. Ahora obviamente aquí solamente tendríamos el eslabón número 4. ¿Qué nos falta? Dibujar 3, 2 y obviamente el eslabón de marco de referencia. Pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso creamos entonces lo que se conoce como un eje de simetría. Los ejes de simetría, ¿qué es lo que garantizan? El eje de simetría garantiza de que esto que está aquí sea igual a esto que tenemos acá. O en otras palabras, que esta línea pase justamente por la mitad, cruzando justamente por la mitad de este arco que se está formando aquí en este punto. ¿Listo? Bueno, el procedimiento para crear un eje de simetría es bastante sencillo. Lo único que necesitamos es un compás. Y con el compás vamos a realizar lo siguiente. Entonces, vamos a ubicar la punta metálica sobre uno de los dos nodos. Tenemos B1 y B2, lo ubicamos sobre el de la izquierda para iniciar sobre D2 y vamos a abrir el compás lo suficiente hasta que veamos que la medida sea mayor a donde se supone que va a quedar el centro. ¿Listo? Pueden abrirlo lo más que quieran, pero pues obviamente con eso extendería más la distancia y no es tan bueno. Entonces abrimos el compás y lo que vamos a trazar es un arco, lo vamos a dibujar por arriba y otro arco por abajo. Una vez hecho esto, ahora lo que vamos a repetir es el mismo procedimiento, pero ahora manteniendo esta misma abertura, no se puede cambiar. Ahora vamos a hacer centro aquí en B1, en este nodo B1, y vamos a trazar un arco que corte el primero que trazamos por arriba y otro arco que corte al segundo que trazamos por abajo. ¿Listo? Con esa práctica entonces vamos a tener dos casi X, que son los dos arcos que se cruzan entre ellos. Y esto va a marcar entonces los puntos por los cuales va a pasar entonces la nueva línea, que con seguridad, de la forma que lo acabamos de realizar, si realizaron bien los pasos, garantizamos que efectivamente pasa por exactamente la mitad de este arco que está aquí. Entonces voy a trazar la línea aquí. Entonces yo con seguridad ya sé que efectivamente este eje de simetría está cortando por igual distancia desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Una vez entonces trazado el eje de simetría, realizado con el procedimiento del compás, entonces podemos pasar al siguiente paso. Esto lo que nos está garantizando es que bueno, estamos dibujando una línea exactamente que pasa por la mitad y eso nos sirve también de referencia para la construcción siguiente del mecanismo. Vamos a dibujar entonces posteriormente una línea y se va a extender hacia la parte izquierda con la condición de que esta debe cruzar por el nodo B1 y debe cruzar por el nodo B2 y se extiende hacia la izquierda. La distancia de extensión, lo que ustedes deseen, lo que les dé, si lo están realizando en el papel, lo que ustedes deseen realizarlo dentro del papel. Y sobre esta línea que hemos trazado aquí, hacia la parte izquierda, en el punto donde ustedes quieran, van a ubicar un punto que vamos a denominar O2. Nuevamente, miren que aquí utilizamos otra vez la letra O igual que acá y esta viene con el número 2. Entonces, ¿qué significa esto? O hace referencia entonces de que es tierra. Recuerden que las O hacemos referencia a que es tierra. El nodo de O, este es O, este es nodo O. Y entonces aquí el 2 significa al eslabón que va a estar colocando, o que va a estar conectando. Entonces efectivamente, este nodo que estamos trazando aquí va a conectar al eslabón 2, o sea que estamos trazando este que tenemos acá. Posteriormente, vamos a tomar entonces con el compás la medida que hay desde este punto hasta la mitad. Eso lo logramos entonces abriendo el compás
Listo, aquí dibujamos el compás bien bonito. Abren el compás lo suficiente para que una punta coincida aquí y otra punta de justamente sobre donde está este punto. Y luego vamos a trazar entonces una circunferencia desde este centro que está aquí con el radio, que es esta medida que nosotros tomamos de aquí hasta acá. Eso quiere decir entonces que esta distancia que hay de aquí hasta acá es el radio de esta circunferencia. Y trazamos una línea punteada. Entonces, ahora vamos a dibujar el nodo A, que es este que tenemos aquí. Este nodo A va a estar en su posición 1, donde el círculo toque la línea que nosotros trazamos en la parte derecha. ¿Listo? Y este nodo vamos a estar en su posición 2, o vamos a trazarlo en su posición 2 como A2 en la parte izquierda donde toca ese círculo. Una vez hecho esto, una vez dibujado el círculo completamente, entonces podemos pasar a calcular las dimensiones de los diagramas. Y entonces aquí los podemos identificar. Ya trazamos el nodo O2, que es este que está aquí, el nodo O4, el nodo B, acá, que le conecta 4 con 3, y hemos trazado el nodo A. Ahora posteriormente podemos pasar entonces a identificar cuáles son las distancias que nosotros tenemos para identificar cada uno de los eslabones. Recuerden que la condición, para poder yo evaluar la condición, tengo que identificar cuánto vale S, cuánto vale L, cuánto vale P y cuánto vale Q. Y esas dimensiones yo solamente las obtengo midiendo. Entonces, ¿cuáles son dichas dimensiones? Entonces aquí identificamos el eslabón 1, según el diagrama que yo tengo acá, va desde O2 hasta O4. Entonces ubico O4, ubico O2 y este largo que yo tengo aquí hasta acá, esa va a ser la de primera dimensión. ¿Listo? Ese es el eslabón 1. El eslabón 2, ¿cuál va a ser? Ah, bueno, me dice que es desde O2 hasta A, hasta el nodo A. Entonces a mí me da lo mismo medir hasta A1 o me da lo mismo medir hasta A2, siempre y cuando lo mida desde O2. Entonces en este caso esto representa el radio. Entonces eso viene siendo el eslabón 2, la medida del radio. Ahora el eslabón 3, este es un poquito de, digamos, de cuidado. No es difícil, pero sí es un poquito de tener cuidado. Resulta que el eslabón 3 me dice que va desde el nodo A hasta el nodo B. Entonces es importante que ustedes identifiquen cuál de las dos posiciones quieren tomar para medir. En el nodo A1, si ustedes toman el nodo A1, entonces la medida iría hasta B1, porque significa que la medida desde A hasta B, pero obviamente teniendo en cuenta las posiciones 1, 1. Si ustedes quieren medirlo de la otra forma, pueden tomarlo desde A2, que significa que es el nodo A en la posición 2, y obviamente lo van a tomar hasta el nodo B, pero en su posición 2. Entonces eso es lo que va a representar finalmente la medida del eslabón 3. Desde A1 a B1, que es lo que les da lo mismo, desde A2 hasta B2. Finalmente el eslabón 4, ¿cuál es? El eslabón 4 es este que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Que ese fue el primero que nosotros asamos. Y obviamente como esta medida es a elección para este ejercicio, pues la idea es que ustedes escojan una dimensión pues que sea fácil de encontrar. Pueden utilizar un valor que sea entero, por ejemplo, definirle 4 o 5 centímetros, medidas con las cuales sea mucho más fácil trabajar. Ahora, ¿qué sigue entonces? Una vez medidos, una vez identificados, primero que todo, vamos a colocar aquí el eslabón 1. Entonces dijimos que era la medida o la distancia que hay desde O2 hasta O4, teniendo en cuenta estas distancias de eslabones. El eslabón 2 va a ser desde O2, que tenemos aquí, hasta A, ya sea 1 o 2, A1 por ejemplo. El eslabón 3 va a ir desde A1 hasta B1, que es la misma distancia que hay desde A2 hasta B2. Recuerden que tiene que repetirse el mismo número. Y finalmente el eslabón número 4, que va desde B, puede ser desde B1 hasta O4, que va a ser la misma distancia que hay desde B2 hasta B4, que es el que dibujamos. Ahora, una vez medidos e identificados, vamos a proceder a hacer la clasificación. ¿Cuál es S, cuál es L, cuál es P y cuál es Q? Recuerden, S es el más corto, L el más largo y P y Q los dos restantes, indiferente. Para este caso estamos diciendo que es un mecanismo de manivela balancín y por ende es un mecanismo Grashof. Entonces, para yo poder validar que este ejercicio está bien realizado, debo garantizar de que efectivamente S más L sea menor a P más Q. Esto es lo que cumple entonces la condición de que efectivamente estamos hablando de mecanismo Grashof. Y con eso ya termina entonces por validar el mecanismo. ¿Cómo se va a mover el mecanismo? Bueno, este eslabón, el que hemos identificado como el número 2, va a estar dando vueltas completas y esto va a dar como resultado que el eslabón número 3 impulse o devuelva al eslabón número 4. Y de esta forma podemos garantizar de que efectivamente aquí se den los 45 grados según la construcción. Ahora, ¿les puede dar un mecanismo no Grashof? Sí, efectivamente les puede dar como resultado un mecanismo no Grashof. En este caso, ¿cuándo les da un mecanismo no Grashof? Cuando este valor de O2 está muy cerca a este valor de B2. En este caso, entonces, para que
Si por algún motivo no les da Grasov, lo que tienen que hacer es llevar este punto O2. Recuerden que este punto se elige a elección en la construcción. Voy a volverme por acá. Aquí en este punto nosotros lo elegimos a conveniencia. Lo que podrían hacer es dejarlo más lejos, o sea, colocarlo en la distancia mayor, y de esta forma garantizan que efectivamente dé un valor de una condición de Grasov, y por ende puedan validarlo como un mecanismo de clase 1. ¿Listo? Eso entonces con respecto al mecanismo clase 1. Aquí hay otra forma de evaluar y desarrollar mecanismos, pero en este caso nos apoyamos entonces en movimiento complejo. ¿Por qué se refiere movimiento complejo? Porque hablamos de que movimiento complejo hace referencia a traslación más rotación. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Partimos de definiendo el ejercicio de que está una posición 1 y una posición 2. ¿Listo? El nodo CD representa el eslabón en posición 1 y posición 2. Pero entonces aquí tenemos movimiento complejo. ¿Por qué? Porque no solamente está cambiando de aquí hasta acá, sino que aparte de eso está cambiando la dirección. Recuerden que cada eslabón tiene posición y aparte de eso rotación. Entonces miren que acá tenemos una posición inicial y una rotación inicial, y acá tenemos una segunda posición, un X2, un Y2, y fuera de eso tenemos θ2, el nuevo ángulo. ¿Listo? Entonces por eso hablamos de que hay movimiento complejo. Ahora, ¿cómo se desarrolla este? Entonces igualmente teniendo en cuenta lo mismo que hemos visto en el anterior ejercicio. Conectamos los nodos C con D, perdón, C1 con C2. Conectamos los nodos C1 con C2 con una línea de construcción, e igualmente conectamos los nodos D1 y D2, que es este que tenemos acá, con otra línea de construcción. Sobre esa línea de construcción vamos a trazar entonces ejes de simetría. ¿Listo? Por el mismo método del compás, entonces ya saben, hacemos centro aquí, trazamos un arco por aquí, un arco por abajo, y con esa misma apertura hacemos centro aquí, trazamos un arco por aquí, otro arco por acá. Y repetimos esto también para este que tenemos aquí entre C1 y C2. Donde se encuentran estos dos puntos o estos dos ejes de simetría, ahí vamos a definir un punto que vamos a denominar O4, que es un rotopolo. ¿Por qué es un rotopolo? Porque va a servir como base para poder aterrizar este ejercicio. Entonces aquí en este punto, posteriormente, este lo eligen, recuerden, cruzando estos dos ejes, ahí donde coincidan los dos. Y entonces posteriormente vamos a trazar una línea desde C1 hasta O4 y desde C2 hasta O4. ¿Listo? Con eso entonces recuerden que el negro representa la posición 1 y el rojo representa la posición 2. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Que este movimiento que antes era complejo lo estamos aterrizando ahora a un movimiento netamente rotacional. ¿Sí? Lo estamos trasladando a un movimiento netamente rotacional que tiene una base aquí en este rotopolo, y lo que hace es que esta forma de los eslabones, ¿sí? Ahora lo que hace, garantiza, es que efectivamente se mueva hasta este punto que tenemos acá. Entonces tenemos posición 1 y luego posición 2. El resto del desarrollo se parece mucho al anterior. ¿Por qué? Porque con el compás lo que hacemos es trazar un arco. Aquí nuevamente dibujamos el compás. Y lo que hacemos es trazar un arco con centro aquí, del tamaño que ustedes quieran, que corte estas dos líneas. ¿Listo? En estos dos puntos. Un arco que cruce en estas dos líneas. Y luego, esos dos puntos, el que está en rojo lo trazamos como B2 y el que está en negro lo trazamos como B1. Es decir, los nodos B, ¿sí?, en su posición 1 y 2. Y ahora el procedimiento se repite. Trazamos una línea hacia la parte izquierda, ubicamos un punto donde ustedes quieran, que sea a la distancia que ustedes deseen, y luego posteriormente trazamos una circunferencia basados en la medida que el radio de esta circunferencia va a ser la medida que hay desde este punto hasta el centro, que ese eje de simetría ya lo hemos trazado inicialmente. Y posteriormente podemos identificar entonces los eslabones, que de hecho siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en este punto? Hemos trazado o hemos aterrizado este movimiento complejo. Recuerden que eso tiene traslación y rotación. Este movimiento complejo del eslabón lo hemos aterrizado a un movimiento netamente rotacional, y que de esta forma lo podamos desarrollar con un mecanismo de Grasov. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Primero, que ustedes encuentren cuánto es la medida de cada uno de los eslabones. El eslabón 1 es desde O2 hasta O4. El eslabón 2, recuerden, este de acá, va desde O2 hasta A, puede ser A1 o A2. El eslabón 3 va desde A1 hasta B1 o desde A2 hasta B2. Lo que nosotros teníamos acá, si lo miden desde este punto, entonces va hasta aquí. Si lo miden desde aquí, entonces va hasta acá. Y finalmente el eslabón 4, que ese ya no va a ser todo este que hemos dibujado desde C hasta B, sino que solamente es la medida que hay desde B hasta O4. ¿Listo? B1 o B2 hasta O4, es la misma medida, según la forma que lo hemos hecho ahí. Evalúe efectivamente que S más L debe ser menor a P más Q,
Y con esto entonces ya tenemos que efectivamente el mecanismo que hemos hecho funciona. Recuerden que si no están seguros de cómo se mueve este mecanismo o quieren validarlo de alguna manera, pues lo pueden construir también en Working Model con las dimensiones que nosotros tenemos aquí para darse cuenta si efectivamente este eslabón puede dar vueltas completas. Y tenemos entonces este resultado del mecanismo. Entonces al final esto queda como una tenaza, podemos decirlo, este trazado aquí. Esto no queda como un movimiento de eslabón, sino que esto queda como fijo. Y de esta forma entonces garantizamos que este eslabón, digamos, un movimiento de manivela garantiza que se pueda pasar a otro eslabón. Ahora, una forma de resolver este mismo ejercicio, pero con un mecanismo de clase 2. Partamos nuevamente de la aclaración que habíamos hecho. Hay un movimiento complejo, recuerden que aquí tenemos una posición inicial y una rotación inicial, y luego tenemos una segunda posición y una segunda rotación. ¿Listo? Aquí hay entonces decimos movimiento complejo. Entonces, para tener este movimiento complejo, lo podemos desarrollar, digamos, de otra manera con un mecanismo, en este caso un clase 2. Recuerden que un clase 2 es que S más L sea en efecto mayor a P más Q. Entonces partimos trazando líneas de construcción. Las líneas de construcción son las líneas punteadas. Así tal cual nosotros la trabajamos en SolidWorks, líneas de construcción, uniendo los nodos C1 y C2 y respectivamente el nodo D1 y D2. Y posteriormente trazamos ejes de simetría. Hasta ahí se parece mucho al anterior ejercicio. Pero aquí, ¿qué es la diferencia entonces? Aquí vamos a ubicar dos puntos al azar, uno sobre este eje de simetría y otro sobre este eje de simetría. ¿Sí? Entonces sobre este eje de simetría voy a ubicar este punto O2 y sobre este otro eje de simetría, el de los nodos D, voy a ubicar O4 y este el de los nodos C es O2. ¿Listo? Este punto que está O2 no necesariamente, de hecho no debe coincidir con donde se cruzan los dos ejes, no es necesario. En cualquier parte dentro de este eje de simetría ustedes pueden ubicarlo. Y se van a dar cuenta que he hecho este mecanismo mucho más simple. Una vez ubicados estos dos puntos, lo único que hacemos es trazar o unir con una línea desde O2 hasta C1 y con una línea desde D1 hasta O4. Esto entonces en negro representando la primera posición. Y la segunda posición simplemente va a ser desde O2 hasta C2 y desde D2 hasta O4. Con las líneas de simetría, con los ejes de simetría, garantizamos que a la hora de trazar estas medidas se guarda igual distancia desde aquí hasta acá que aquí hasta acá. Y con eso podamos representar efectivamente la medida del eslabón. Y con eso ya tenemos entonces ya hecho el mecanismo. Como pueden ver es muy sencillo. Entonces identificamos el eslabón 1, ¿cuál va a ser? Bueno, siempre lo hemos definido como desde O2 hasta O4. Las tierras, recuerden. El eslabón 2, ¿cuál va a ser? Desde O2 hasta C1. Este sí cambia un poquito, pues porque no hemos trazado más eslabones. Este va desde O2 hasta C1. El eslabón 3 fue el que dibujamos al comienzo. ¿Listo? Recuerden igualmente la recomendación de que sean medidas pues que sean exactas, no sean difíciles de sacar después para que le puedan primero repetirla y después poderla medir. Y finalmente el eslabón 4 es el que conecta entre el nodo D y el O4, cerrando ya la cadena finalmente. Entonces tenemos desde D1 hasta O4, que es la misma distancia que hay desde D2 hasta O4. Con esto entonces clasificamos cuánto vale S, cuánto vale L, una vez sacado las medidas, cuánto vale P y cuánto vale Q. Y con estas medidas ahora sí entonces pasamos a evaluar efectivamente la condición. Si esto efectivamente se mueve así como lo hemos diseñado, entonces va a validar de que efectivamente S más L sea mayor a P más Q. Si por algún motivo X o Y, usted les da como resultado de que no les da esto, sino que les da al revés, S más L menor a P más Q, o sea, les da como un clase 1, lo único que tienen que hacer es mirar sobre los puntos que se han elegido al ojo, adrede, sobre este eje de simetría. Muy seguramente este O2 está muy arriba, entonces lo que pueden hacer es ponerlo un poco más largo. E igualmente con este punto 4, de pronto está muy arriba, entonces lo que pueden hacer es alargar. Y con eso ya se soluciona. ¿Qué vamos a tener como resultado al final entonces? Bueno, lo que vemos aquí. Entonces un eslabón, pero un mecanismo de 4 eslabones, 1, las tierras que tenemos aquí, 2, este largo que está acá, 3, el blanco, y 4 finalmente, aquí que vuelve atrás y cierra, en su posición 1 y este en su posición 2. Y de esta manera entonces garantizamos de que tenemos un mecanismo no Grasov, esto es no Grasov, ¿listo? Teniendo entonces como salida triple balancing. ¿Ok? Y de esta forma entonces validamos el mecanismo.
Aquí tenemos un ejemplo entonces que ustedes lo pueden observar y extender más adelante, en el cual tenemos no una posición sino tres posiciones, y esto lo resolvemos con un no grasov, o sea, con un clase 2. ¿Listo? Aquí podemos mirar el paso a paso. Aquí se darán en cuenta entonces el resultado para calcular este mecanismo. Teniendo en cuenta obviamente los ejes de simetría, que ahora como son tres posiciones se van a mantener dos para conectar los tres nodos, y entre ellos se debe conectar en un mismo punto en particular. Y finalmente el otro ejercicio se lo pueden revisar, que es muy similar al segundo que hicimos, pero con solamente dos eslabones adicionales. ¿Listo? Bueno, de esta manera entonces tienen suficiente información en la construcción de una síntesis gráfica abordando los mecanismos más utilizados. ¿Cuál es, digamos, la aplicación que se le puede dar aquí con este tipo de desarrollo? En la parte de la construcción. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, partimos de desarrollar cuáles son las posiciones que nosotros queremos. La idea es obviamente que nosotros queremos desarrollar un ejercicio, por ejemplo, para el caso del proyecto, es que ustedes empiecen planteando en qué posiciones son las que deben cumplir para el movimiento que se debe realizar. Y de esta manera entonces ya poder devolverse y poder aplicar un mecanismo. En algunos, por ejemplo, y de hecho en la mayor parte de las aplicaciones se hace con motores DC o motores lineales que no son, digamos, programables y que no pueden cambiar de dirección así fácilmente. Entonces lo que se hace es trabajar con mecanismos que permitan eso. Y esos mecanismos, los únicos mecanismos que facilitan eso son los mecanismos de Grasov. Los que cumplen la condición de Grasov, o también llamados clase 1, donde tenemos una manivela y en la salida tenemos un balancín. Entonces de esta manera es trabajar para lograr las posiciones que nosotros queremos y de esta forma lograr los mecanismos tal cual se desea. ¿Listo? Bueno, esto entonces para que por favor lo puedan repetir en sus casas. Ojalá lo puedan desarrollar con todos los elementos que les había mencionado anteriormente y lo tengan bastante claro para aplicar tanto en el taller como en el proyecto. ¿Listo? Nos vemos entonces en una siguiente ocasión. Chao, chao.